Bien, señores, volvemos con Matinal, con esta imagen de la ciudad de Santo Domingo. Bueno, edificaciones que Geraldino, quien les habla, Percio Maldonado, queremos usarla a propósito de nuestro invitado, el ingeniero Mayovanex Escoto Vázquez, que es el director del INVI, y justamente lo que usted hace es construir, ¿verdad? Bienvenido. Y reconstruir. Gracias. Reconstruir. Buenos días. Construir y reconstruir. Las dos cosas, sí. ¿En qué está el INVI enfocado en esta? Bueno, ahora mismo estamos enfocados en entregar las casas de los aquellos damnificados que perdieron con las tormentas. La de Irma y María. Exacto. Y también algunas también de la de noviembre, que se tomó más tiempo por el asunto de los solares que no se encontraron, pero estamos trabajando. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a entregar a las 11 de la mañana unas 60 viviendas a los moradores que viven encima del muro del Bajo Yuna, que siempre es la gran tragedia cuando vienen las tormentas y estos huracanes, que hay que sacarlo, y encima de eso que siempre pierden todos sus ajuares. Entonces ya en el día de hoy vamos a entregarla formalmente y vamos a comenzar a demoler las casitas que están encima del muro e inmediatamente trasladarla las familias hacia el nuevo proyecto habitacional que le estamos haciendo. ¿Esas casas son en bloques o en madera? Combinado, en bloques, a media altura y madera. ¿Y las que están sobre el muro? Son en madera. Bloques. Sí, mucha en zinc. ¿Qué hace el INVI cuando destruye esto? ¿Aprovecha esos materiales o simplemente lo destruyen? Casi siempre lo que se hace es que a familias mucho más pobres que necesitan que le hagan una cocinita, entonces ese material a veces se le dona a esa familia para que hagan por lo menos una cocinita o arreglen un bañito o un sanitario que le hace falta, los que viven en zona ya más segura. Y en la zona donde se elimina, lo que hacemos es que entonces hablamos con medio ambiente y medio ambiente siembra bambú, siembra árboles que puedan proteger. Rehabilite el área. Rehabilite el área y hablamos con el ayuntamiento para que impida nuevamente que las familias de la zona vuelvan y ocupan el lugar. Bien, pero a nivel nacional se habla, no sé si son estadísticas oficiales o medianas, de un déficit de vivienda en la República Dominicana entre 700,000 y 900,000 viviendas. Que ese es un número que yo estoy oyendo de que está chiquito. Yo no sé si es que o no hay más gente o no construimos más viviendas. Exactamente. ¿Cuál es la realidad y cuál es la interacción del INVI con proyectos conjuntos con el sector privado en este momento? Mira, en los primeros 5 años que lleva ya el presidente Danilo Medina, desde parte de nosotros en el INVI, que somos la institución que certifica la licencia de bajo costo en cuanto a edificación, ya se han entregado cerca de 90,000 apartamentos. Estamos hablando de que, según las estadísticas, cuando Danilo entró en el 2012, existía un déficit habitacional de 950,000. Y un poquito más, un poquito menos, dependiendo quién haga realmente las evaluaciones, pero desde el punto de vista oficial, ese era el número que encontramos. Y ya entre el sector privado y el sector público, con las diferentes instituciones, más el sector privado per se han construido ya por encima de los 150,000 soluciones habitacionales. No obstante, sabemos que siempre crece el déficit porque siempre hay más familias que necesitan independizarse, necesitan un hogar, y eso no solamente se va reduciendo, sino que se reduce, pero también crece. Y debe de estar en estos momentos cerca de los 840 o 850,000 soluciones habitacionales como déficit hasta el momento. ¿Y cuál sería el ritmo entonces que deberíamos tener de construcción para, no sé, 10, 15, 20 años? La idea es que debemos de construir mínimo 100,000 soluciones habitacionales anual. Wow. ¿Como INVI o como social? No, como sector, como Estado y como sector combinado con el sector privado. Entre privado y público. Correcto. Por eso es que se está usando mucho el sistema, el PP, o sea, público-privado, en el cual el sector privado hace una gran inversión, y ahora con la combinación del fideicomiso, entonces usando esos fondos se puede aumentar la cantidad de viviendas que se pueden construir a nivel nacional. Y así entonces se dinamiza la economía y logramos entonces el déficit de forma tal que en 10 años
podemos estar con un déficit de entre 150 a 200.000 soluciones Ingeniero, habitacionales. estas viviendas que está haciendo el INVI, normalmente las hace con el criterio de que sus adquirientes paguen un inicial, paguen mensualidades, o solo se trabaja en áreas muy vulnerables en que al final es una donación la que se hace. De las dos maneras. En este caso, cuando pasan tragedias, obviamente le hacemos este tipo de casas, unas casas económicas completamente. A veces se la construimos totalmente en madera porque las condiciones no permiten construirla de otra forma. Y si no, combinada entre maderas, bloques o... Desde el punto de vista del precio, ¿en qué sale más o nosotros, menos? por ejemplo, desde el punto de vista de precio en madera total anda cerca de los 140, 150.000 pesos. 150.000. 150.000 aproximadamente. ¿Y combinada? Y combinada anda entre 150.000. Eso es que le ponen como la mitad en bloque, madera y exacto, zinc. correcto. Pero a esa se le agrega de que entonces se le pone un baño. Ya a esa se le pone un inodoro, un lavamanos, un fregadero, que es diferente a las otras que lo que se usa son soluciones de un sanitario, de una letrina, como llamamos realmente en el campo. Ya eso es diferente, esas son las familias que viven en zonas que no hay agua y obviamente si no hay agua no puede colocarle un inodoro. Ingeniero, pero no resulta a veces contraproducente, especialmente para el Estado, que en un país donde oficialmente tenemos 6 meses de tormentas y huracanes, pero extraoficialmente son entre 8 y 9 meses al año que tenemos la probabilidad de eso, no es contraproducente seguir haciendo esas casitas de madera y zinc? Sí, lo que sucede es que el Estado no tiene todo el dinero para cuando viene una tormenta. Por ejemplo, ahora entre Irma y María hay cerca de unos 4.500 viviendas afectadas. Entonces, si tú aplicas eso y la haces totalmente en concreto, con todos los servicios, estamos hablando que el costo promedio anda entre 800 a 1.000.000 de pesos. Entonces, todo ese dinero, ¿de dónde tú lo vas a sacar si no lo tienes presupuestado? Pero atendiendo a la inquietud de Geraldino, aún de madera o de zinc o de material ligero que podemos usar, tampoco uno observa que el país han desarrollado ciertas modalidades que usted diga, bueno, vamos a colocar el zinc de tal manera que el viento no lo... porque el viento lo lleva, sobre todo cuando se mete debajo y lo sube. Sí. Sin embargo, uno ve que se sigue construyendo exactamente igual. El techo, el zinc por arriba, el zinc viene y vuela. Sí, ya ahora, por ejemplo, en el caso de Loma Atravesada, en Samaná, que son parte alta, o como también en Puerto Plata, lo que estamos haciendo es que ese tipo de casas la estamos construyendo con techo de hormigón, para evitar entonces justamente que los vientos soplen nuevamente y se desbaraten las casas. Estamos haciendo completamente en bloques y con techo de hormigón. Había unas viviendas que cuando se construyeron, yo llegué a ver muchas en los gobiernos de Balaguer, que eran como un tipo de vivienda de 2 aguas, ¿verdad? Sí, así que la estamos haciendo. Y el techo de hormigón, pero ahí la gente tenía la seguridad de que podía venir un huracán y resultaban ser bastante económicas. Estamos justamente construyendo algo parecido a ese tipo. Pero obviamente a veces no hay servicio. Un vaciado que hacían. Correcto. Es un vaciado. No hay los servicios. Porque estamos hablando que a veces tú tienes una familia que tiene una casita en una loma, pero ahí no hay agua, ahí no hay energía eléctrica, y se te dificulta subir bloques, por ejemplo, agregados y construir un cerro. Entonces, normalmente lo que hacemos es que hacemos pequeños barrios, pequeños proyectitos próximos al lugar para poder desalojar a las personas y que vengan a vivir en una zona donde hay servicio. Ahora, y ahí viene un punto interesante, porque aquí siempre ha estado disque pendiente una ley o un rediseño territorial de saber dónde se puede, dónde no se puede. ¿Por qué le permitimos a mucha gente a lo mejor instalarse en un sitio en la que a lo mejor no se debe vivir nadie ahí, porque son bosques, son tierra de vocación agrícola, y al final el propio Estado termina invadiendo con calles, con tenes, subiéndole bloa donde no y obligar a la gente a vivir en áreas donde se han vivido, donde termine, y donde a lo mejor el propio Estado pueda tener una intervención en favor de esa gente para que vivan en condiciones diferentes? El problema es de lo que es el régimen de nuestras gobernancias locales.
los ayuntamientos, sobre todo en época de campaña, se usa el chantaje político, donde hay familias que te dicen que en mi casa hay 12 votos, que hay 20 votos, que hay 30 votos, y te hacen un rancho en un lugar de zonas muy vulnerables. Y hasta que no pase el proceso de campaña, si ganaste o perdiste, entonces lo dejas viviendo ahí. Pero una vez que ganaste, ya tú le debes un favor porque él votó por ti. Y resulta que esa persona viene y busca un primo, un tío, y de repente tú tienes un barrio, y luego ese barrio es el que te hace las huelgas para que le haga las calles, que le lleve la energía eléctrica, que le lleve el agua, y entonces nos convertimos en una zona vulnerable oficializada. Y eso es lo que debemos de prohibir. Entonces los ayuntamientos son los principales gestores que deben de tratar de no delimitar cuáles son las zonas que puede dejarse asentar Pero un proyecto. imagínense que tenemos, ¿cuántos gobiernos municipales? 400 y pico. Como 500 y pico. 400 y pico, entre directores y Entre alcaldes. juntas y alcaldes. Es el problema. Entonces, Y en cuando 42.000 viene, solamente nos damos kilómetros cuenta, cuadrados, ¿en qué? cuando 400. viene la tragedia, es que nos damos cuenta cuántas familias realmente viven en zonas vulnerables. Ingeniero, ¿cuántas familias o personas de las que ustedes tienen registradas actualmente tienen título definitivo de propiedad de apartamentos que han sido del INVI? Bueno, se han entregado mucho, pero ahora tenía cerca de 10 años que no se entregaban títulos de propiedad. ¿De 10 años? Sí. Nosotros hace ya unos 3 meses y algo. Pero eso es por descuido del INVI, por desinterés de los adquirientes. No, o por ambas cosas. Ambas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Es por seguimiento a los procedimientos. Por ejemplo, cuando se hace un proyecto habitacional, hay que deslindar la tierra. Sí. A veces el Estado construye una tierra del CEA, por decir una institución, o del IAD, o de Agricultura, o de Bienes Nacionales. Pero si ese título no se transfiere oficialmente al INVI, no se pueden emitir los títulos. No se pueden emitir los títulos de las personas que viven allá. Entonces, nosotros ahora, con la nueva disposición del presidente, hay una comisión de titulación que dirige José Dantes, donde estamos trabajando para titularizar todos los proyectos habitacionales del INVI. Y ya hace 3 meses entregamos 447 títulos y ya tenemos cerca de 200 ya preparados para entregarlo a final de año, cerca de otros 400 más. Porque comenzamos, nombramos una comisión de abogados y de expertos y de agrimensores solamente para preparar los títulos, que antes no se hacía. Y eso es lo que estamos ahora, ¿qué le estamos llamando a la gente que sí paga? Que vengan, que se acerquen al INVI, que salden. Hay personas que viven en un apartamento y tienen 20 años y lo que debe son 100,000 pesos y no tiene su título porque no ha pagado los 100,000 pesos. Enero, pero en ese mismo orden, usted me decía, pero no me desarrolló completo el tema, que hay una gran morosidad por parte de la gente que tiene apartamentos del INVI para pagarlo. ¿En qué proporción, en qué magnitud actualmente está esa morosidad? ¿Y qué va a hacer el INVI para hacer que esa gente pague? Mira, la cartera del INVI anda alrededor de 2,000 millones de pesos de préstamos, vamos a llamar inmobiliario, pero en el fondo no es real, porque una gran parte de esas viviendas fueron donadas, pero siguen apareciendo como una venta. Entonces de repente tú tienes gente de Mesopotamia, por decir San Juan de la Maguana, que se le dio un apartamento por una tragedia que sucedió, le hicieron el documento mal fundado, porque entonces como el origen era venderlo, te entregaron a ti como familia, pero te pusieron a firmar un préstamo prácticamente o una hipoteca de ese apartamento, pero realmente a ti se te donó. Cuando Balaguer entregaba los apartamentos, nos decía el presidente, realmente cuando te ponía a pagar 5 pesos era una donación. Porque 5 pesos o 3 pesos, 8 pesos, la gente de la caoba, de todo eso. Ahí en Honduras a veces costaba más el pasaje de. Sí, pero también había que tomar, pero también había que tomar en cuenta el valor del peso en ese tiempo. Sí, pero aún así. Era una diferencia muy grande. Pero aún así, o sea, eran precios prácticamente. Sí, bueno, pero con todo eso moroso, ¿qué ustedes van a hacer? Nosotros lo que estamos presentándole una propuesta, señor presidente, de aquellas personas que viven, que realmente no pueden pagar, ella exonerarle
a esa familia que realmente es imposible cobrarle, porque tú vas a cobrarle y no tienen a veces con qué comer. Entonces viven en un lugar y no tienen con qué comer, es difícil que te vayan a pagar. Esos son los que no pueden, y los que pueden. No, lo que pueden, entonces lo estamos notificando, y los que no vayan a pagar, entonces lo estamos colocando en data crédito para entonces obligarlos que vayan a hacer sus pagos correspondientes. Ahora, director, hay una realidad a veces en eso, y es que muchos de los adquirientes originales ya han muerto. Sí. Y viven familiares allí. ¿Han detectado ustedes qué tantos son estos? Porque ahí puede haber un problema. Es decir, bueno, habemos 3 miembros de la familia, pero nadie quiere pagar porque de hecho el departamento no es de la persona que va a pagar, es de los 3 que no se ha podido hacer la determinación de heredero. No se sabe a quién le corresponde el apartamento. Es así. Por eso entonces lo que estamos es visitando a esos casos que se han presentado, son muchísimos, y estamos llegando a negociación con la misma familia. Se está haciendo un documento de heredero donde realmente ellos deciden quién se va a quedar con el apartamento. En algunos casos todavía queda el esposo o la esposa vivo, y entonces se hace la transferencia a uno de los dos. Pero eso no parece ser un impedimento, el hecho que debe para emitir el título, porque el título se puede emitir con una hipoteca. Como bien de familia. Claro que también. sí. Es decir, pero usted tiene el título, porque hasta para el propio INVI es más fácil ejecutar con un título o revender con un título si no tiene el título. Por eso le decía que el señor presidente instruyó, y ya hay una comisión del INVI y de la comisión de titulación trabajando para titularizar todos los apartamentos. Deben o no deben, todos le vamos a sacar su título. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en aquel que debe va a tener una intransferible porque tiene una deuda, tiene una hipoteca, y el que no, entonces se le va a entregar en actos masivos que el señor presidente va a seguir haciendo. ¿Para cuántos títulos piensa usted que hay pendientes de emitir? Cerca de 15.000 títulos deben estar. 15.000 títulos. 15.000 títulos. Sí. Entonces es un trabajo fuerte porque hay que hacer la transferencia de la tierra, hay que hacer la declaratoria de condominio. La mayoría de estos proyectos no pasaron nunca por obras públicas. Y entonces para fines de la titulación, porque acuérdate que la ley te exige que Obras Públicas te valide la parte de la licencia oficial. Bueno, pero eso tendría el gobierno, que una unidad de obras públicas, ir sobre el terreno y validar lo que hay, porque ¿cómo va a decir que lo que tiene 20 años construido pero ya toma tiempo eso, Pedro. O sea, toma tiempo tú hacer toda esa gestión y soportar la documentación para luego entonces comenzar el proceso de titulación. Y justamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de que para el próximo año se puedan entrar una gran parte de esos títulos ya, Dios mediante. ¿A cuántas familias afectadas por Irma y María ustedes están impactando ahora mismo? Mira, nosotros hicimos un levantamiento, estamos hablando de 4.500 personas, familias. 4.500 familias. Sí, porque estamos hablando casi de un promedio de 20.000 personas. Así es. Con Irma fue menos daños, alrededor de 1.100 familias fueron afectadas. Ahora con María, sí no, con María fue fuertemente, y justamente entonces tenemos brigada trabajando en todo el país donde fueron afectados, haciendo las casas, reconstruyéndolas, y hay otras que tenemos que trasladarlas totalmente haciendo pueblos. Por ejemplo, te decía al principio que hoy vamos a entregar unas 60 viviendas, pero mañana también a las 11 de la mañana en Puerto Plata, en Angostura, eso es un distrito de allá de Puerto Plata, vamos a entregar también otras 25 viviendas más. Y así en mismo San Felipe, otras viviendas que han sido construidas totalmente. Y así seguimos toda la semana, estamos entregando en cada una de las provincias que fueron afectadas, independientemente de las cantidades de que reparamos y que la gente sigue viviendo, y se las reparamos con ellos adentro porque no tienen dónde vivir. Esos recursos que ustedes invierten, ¿son fondos asignados en el presupuesto al INVI o son recursos que vienen de la presidencia? Son recursos que vienen de la presidencia. Entonces ustedes no tienen fondos para ejecutar. No, porque a nosotros para este año, acuérdate que yo estoy nuevecito, si se quiere, apenas tengo un año, y cuando llegué ya el presupuesto estaba aprobado y solamente el INVI tiene para este año 500 millones de pesos. De esa cartera que usted dijo ahorita que tiene el INVI de 2.000 millones por cobrar, ¿cuál es más o menos el flujo que ustedes captan
por esa fuente? Nosotros estamos mensual un promedio entre 4 a 10 millones de pesos. Eso va, sube y baja. Eso es lo que estamos cobrando de esa cartera de préstamo. De esa cartera. O sea que realmente casi nada. Obviamente, con relación a la gestión anterior, nosotros tenemos un incremento de 150%. ¿Por qué? Porque ahora el ciudadano puede pagar en el Banco de Reserva. Ya no tiene que venir de Dajabón a pagar aquí 570 pesos, sino que va al Banco de Reserva y paga su préstamo. Porque antes era el problema, ¿cuánto voy a gastar nada más en pasaje para ir a Santo Domingo a pagar, si tengo que pagar 2,000 pesos en pasaje para pagar 520 pesos? Entonces ahora lo estamos poniendo fácil, la gente va y paga, y si no paga hasta con tarjeta de crédito, y ya hoy en día entonces el flujo de ingresos ha ido aumentando. Bueno, estas imágenes que estamos mirando aquí, estos han sido básicamente la parte del Bajo Yuna, porque vi al senador de... Sí, eso mira todo el lodo, eso son imágenes donde se estaba limpiando, eso es creo que eso fue en Boba, Nagua. En Nagua creo que es eso, ahí que estaba el senador Victoria Ayer. Sí, Victoria Ayer, sí. Eso fue parte de las casas que estaban, imagínate, esa casa a 8 metros del mar, de distancia, a 5, a 6, 10 metros, bueno, y querían que le hiciéramos la casa ahí mismo. Ahí fue que se decidió que no se construyera más. Claro, porque es imposible, o sea, era entregárselo nuevamente al mar, todo lo que tú construyes. Ahí se dañaron casas incluso con bloques, no solamente con madera. Sí, además esa zona está por debajo del nivel del mar. Ahí. Así, encima de eso, por debajo del nivel del mar, y cuando la marea, siempre que viene una pequeña tormenta, golpea fuertemente y destruye. Entonces lo que estamos es consiguiendo... Aquí hay una cuestión, director, que parece ser más un descuido que de otra cosa. Se dice que los ayuntamientos permiten que la gente se asienten ahí, sí, pero no tiene medio ambiente la facultad, como protectoras del medio ambiente, impedir que cualquier persona se asiente en un área que no está permitida. Sí, también, igualmente que la Marina de Guerra, o sea que también en la parte costera la Marina debe de velar también para que se respeten los 60 metros. Pero en la práctica tú sabes que no se da. En la práctica ni medio ambiente a veces tiene la cantidad suficiente. El organismo regulador es medio ambiente, el organismo represor debe ser la Marina o la Armada Dominicana. En el caso de que son a nivel de costa. Sí, cuando se trata de zonas costeras. Exacto, porque ¿qué pasa cuando las casas te las hacen al lado de un arroyo, dentro de una cañada? Por ejemplo, en Moca, en Juan López, la casa la hicieron dentro del río, o sea, no fue al lado, sino dentro del cauce del río hicieron un barrio. Pero ahí tiene facultad medio ambiente también, por encima de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos. Y los parques y las montañas y todo. Así es, sí. Y realmente estamos haciendo... Digamos, si un desmonte bien o una construcción de casa afecta a la cuenca de un río, medio ambiente. Es que de hecho la ley establece una franja en ambas márgenes de los ríos y arroyos, claro, sí, que está establecido por ley. Así es. 30 metros y 30 metros de lado y lado, lo que indica que son 60. Pero el organismo regulador, en este caso es medio ambiente, frente a los ayuntamientos. Eso es correcto, eso es correcto. Pero es lo que le digo, en la práctica realmente se dan esta situación y el país entero está en zonas vulnerables, o sea, demasiadas viviendas que tenemos en zonas vulnerables. Y voy y reitero, nos damos cuenta cuando pasa la tragedia. Sí. Pero actualmente usted sobrevuela zonas vulnerables y ve muchísimas casitas al lado de arroyos. Lo que sucede es que todavía esos arroyos no han tomado las aguas necesarias. Cuando cambie, por ejemplo, que las lluvias están llegando más por el norte y el este, y ahora cambie por el sur, nos vamos a dar cuenta de muchas zonas vulnerables en la zona del sur, que realmente lo estamos viendo hoy, pero no tomamos las medidas. Finalmente, pudiera decirse que el INVI está más concentrado en las situaciones de emergencias que en la política de construcción de viviendas. Bueno, por parte de la emergencia hemos tenido entonces que acudir al llamado de la necesidad. Pero sí estamos trabajando en los proyectos habitacionales, estamos trabajando para crear lo que se llama la pequeña ciudad de Juan Bosch en cada una de las provincias, de forma tal de que en provincias pequeñas puedan construirse pequeños apartamentos o proyectos pequeños de 500 o 300 apartamentos para venderlo
al sector de la clase media, o sea, entiéndase, un maestro, un médico, un agrónomo, un empleado de una empresa privada, que pueda adquirir un apartamento de esto con mejores condiciones y además para mejorarle el ruido visual a muchas ciudades, que hay zonas que realmente el ruido visual es horrible, y si tú le construyes 2 o 3 proyectitos de esto, entonces tú le cambias el entorno, le cambias la cara a un proyecto, a una provincia o a un municipio. Y en eso estamos trabajando. Lo que sucede es que las noticias ahora mismo son las inundaciones y tenemos que estar justamente detrás de estas desgracias. Ingeniero, gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Bien. Siga construyendo. Seguimos. Señoras y señores, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Gracias.